El próximo martes 5 de noviembre será en muchos sentidos un día clave para el futuro de México. Por una parte, ese día se votará en la Suprema Corte de Justicia el proyecto del ministro José Luis González Alcántara. Y esa noche, si no estuvieron muy cerradas las elecciones en los Estados Unidos, también sabremos quién será el próximo presidente de nuestro vecino país del norte. En el primer tema, la disyuntiva es bastante clara. Si el proyecto de González Alcántara es aprobado por lo menos 8 ministros, se tendría que anular la votación para jueces y magistrados, pero se mantendría para los ministros de la Corte, los integrantes del Poder Electoral del Poder Judicial y para el Tribunal Disciplinario. Pero lo más probable es que aunque se vote, el Ejecutivo lo va a rechazar por improcedente, como ha adelantado. Entonces quedaría de manifiesto que las decisiones de la Corte terminarán al final siendo opcionales. ¿Por qué? Porque así lo ha establecido esta ley de supremacía legislativa. Y si a eso le sumamos la reforma de la supremacía constitucional, tendremos y veremos que la Suprema Corte queda prácticamente como un apéndice de las decisiones del Ejecutivo, con un legislativo ya controlado por este. Mientras la reforma al Poder Judicial, sus leyes secundarias, así como la supremacía constitucional avanzan en su aplicación, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación los ministros alistan su voto para avalar o no el proyecto del ministro José Luis González Alcántara, quien propone invalidar parcialmente la reforma. Senador Alejandro Moreno, vaya a su curul y dígame desde su curul. Dígame desde su curul lo que no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima. Respeto a la presidencia. Respeto a la presidencia. Respeto a la presidencia. Respeto a la presidencia. No me toque. No me toque. Esta crisis generada por las modificaciones constitucionales llegó a los gritos, manoteos, jalones, reproches y advertencias la noche del jueves en el Senado. Tras el encontronazo, la senadora Carla Toledo, integrante de la mesa directiva, publicó un video en redes sociales donde denunció la agresión de la morenista Lucía Trasviña. Fui agredida en mi espacio como vicepresidenta de la mesa directiva del Senado de la República por la senadora Lucía Trasviña. No venimos a un pleito de mercado donde se suelten los golpes. No podemos permitir que a una semana de haber aprobado leyes que protejan a las mujeres, hoy seamos víctimas de ello. Lo cierto es que tras el aval exprés en los congresos estatales, la declaratoria de validez y su publicación en el Diario Oficial, la supremacía constitucional parece sepultar cualquier recurso legal o decisión en la Suprema Corte contra la reforma al Poder Judicial. La supremacía constitucional propuesta por Morena reforma el artículo 107 y añade un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución. A partir de este 1 de noviembre son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución. En otro punto se indica que tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución. Mientras tanto, la reforma judicial sigue su curso. El Congreso, el Poder Judicial y la Presidencia de la República definieron sus respectivos comités de evaluación para la elección extraordinaria de personas juzgadoras. Ha constituido ya el cartel judicial. Estamos hablando de la integración ya de 5 personas totalmente vinculadas a Morena para que sean quienes evaluarán y seleccionarán a quienes van a aparecer en las boletas en la próxima elección de jueces y magistrados. La persona que ahora muestro aquí, María Gabriela Sánchez García, compañera del senador actualmente insulsa aquí en esta Cámara de Senadores, está vinculada con el gobernador Rubén Rocha de Sinaloa. Sí, este gobernador cuestionado por vínculos con el crimen organizado, sospechoso de haberse reunido con el Mayo Zambada.
Y este viernes, en sesión extraordinaria, el INE aprobó un presupuesto precautorio de 13.205 millones de pesos para el proceso electoral del Poder Judicial. Estos recursos se utilizarán para pago de personal, materiales, suministros, así como para servicios generales. La cifra debe ser avalada por el Consejo General antes de que sea solicitada en el presupuesto de 2025. Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado al INE para revisar el costo de la elección. La mandataria cuestionó el monto debido a que en la elección no habrá financiamiento para partidos políticos. El otro gran tema son las elecciones de la Unión Americana el próximo martes, a las que llegan empatados Donald Trump y Kamala Harris, pero hay un sistema, usted lo sabe, el del colegio electoral en la Unión Americana, en los Estados Unidos, que define las elecciones no por el voto popular, sino por la cantidad de delegados que gana cada uno de los candidatos vivían en esos estados. Por supuesto, y gane quien gane, y sobre todo si es Donald Trump, la relación de México con Estados Unidos sufrirá en forma notable. Day one, my first order is going to be close the border. Donald Trump is increasingly unstable and unhinged. Today I make you this promise. I will liberate Wisconsin and our entire nation from this mass migration invasion. This election is truly about two very different visions for our nation. You know, somebody said, you should be nicer. Women won't like it. I said, I don't care. Sabemos quién es Donald Trump. Es la persona que estuvo justo en este mismo lugar hace 4 años y envió una turba armada al Capitolio de Estados Unidos. Se les acaba el tiempo a los candidatos que buscan la presidencia estadounidense. A 4 días de la elección presidencial, reportan que 65 millones de estadounidenses ya votaron de forma anticipada, mientras ambos candidatos emprendieron un cierre de campaña en el Medio Oeste. Y es que las recientes encuestas muestran una elección reñida. The Washington Post, New York Times, Nate Silver y 538 le dan una ligera ventaja a Kamala Harris, de entre 1 a 2%. Real Clear Politics indica que Trump aventaja con apenas 0.3%. La disputa real no está a nivel nacional, sino se concentra en 7 estados clave, donde tampoco hay un ganador claro. Se trata de Arizona, Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania, Nevada, Michigan y Wisconsin. Mientras Trump es muy fuerte entre los votantes que más se preocupan por la migración y los votantes centrados en la economía, Kamala Harris tiene una gran ventaja entre los votantes preocupados por el derecho al aborto y para muchos tiene ventaja en la mayoría de los estados donde no predominan los caucásicos. En medio de esta incertidumbre, Trump aviva la llama del odio. Este viernes arremetió contra la excongresista republicana Liz Cheney. Fue en Arizona durante una entrevista con Tucker Carlson sobre política exterior. Trump calificó a Cheney de halcón de la guerra y la llamó estúpida. Let's put her with a rifle standing there with 9 barrels shooting at her, okay? Let's see how she feels about it. You know, when the guns are trained on her face. But she's a stupid person. Trump desprecia a la republicana porque fue una de las pocas que en su momento apoyó el juicio político en su contra. Y estos comentarios de ponerla frente a armas de fuego le ha costado a Trump severas críticas en redes sociales. E incluso la fiscal de Arizona abrió una indagación por posible amenaza de muerte de Trump a Liz Cheney. A ello se suman las declaraciones de un comediante partidario de Trump que despreció a Puerto Rico. Ocurrió esta semana. El republicano ha buscado desmarcarse de estos comentarios, pero parece ser muy tarde. I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah, I think it's called Puerto Rico. Hoy le cuestan votos a Trump porque cantantes como Bad Bunny y Jennifer López han decidido dar su apoyo a Kamala Harris. I am Puerto Rican, soy boricua carajo, and yes, I was born here, and we are Americans, and with an understanding of our past and a faith in our future, I will be casting my ballot for Kamala Harris for President of the United States.
Quienes también se suman al apoyo para Kamala son los Avengers. Así lo dieron a conocer en un video. It is our pleasure to come together and to get the vote out this election. Come on. Yeah, how can we be of service? Well, how about we start with what our voting plans are going to be, who we're going to bring to the polls with us, that sort of thing. I think Kamala Harris needs a catchphrase. I'm Kamala Harris, and I am down with democracy. Pero no todo es apoyo para Kamala. En este Halloween, Trump triunfa entre los disfraces más usados. Happy Halloween, everybody. I love it. We're going to have an amazing Halloween. We're going to make a lot of candy, more candy than ever before. We're going to have better jobs, better economy, lower gas prices. You already know that by now. But if you don't have any brain cells, obviously, or common sense, you're voting for Kamala. El cierre de campaña de Trump será la noche del lunes 4 de noviembre en Grand Rapids, Michigan, la misma ciudad donde fueron sus últimos mítines en 2016 y 2020, mientras que Kamala Harris lo hará en Filadelfia, Pensilvania, otro estado clave, considerado la joya de la corona porque reparte 19 votos electorales y se considera que el partido que se lo lleve tendrá el camino allanado a la Casa Blanca. Bueno, tendremos un martes de definiciones, aquí. Yo creo que la propuesta, el proyecto de González Alcántara era una muy buena salida para evitar la crisis constitucional que tendremos, pero ya lo hemos visto en estos días. No va a haber marcha atrás en la reforma judicial y eso va a provocar un conflicto de características legales que habrá que ver cómo se resuelve. Y en las elecciones de Estados Unidos nada, pero absolutamente nada está definido, a ver qué es lo que resulta también el próximo martes. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y México sigue privilegiando sin pedir nada a cambio el apoyo a la dictadura cubana. Están enviando petróleo, cancelando deudas, dando apoyo político ahora con motivo de los apagones que llevan ya 2 semanas en la isla, con un gobierno unipartidista que después de 65 años de haber tomado el poder no es capaz siquiera de producir los artículos básicos para que su población y su gente puedan vivir por lo menos de una manera digna. Es el buque petrolero Ocean Mariner, que el pasado 30 de octubre zarpó de la refinería Madero, Tamaulipas. Lo hizo con un cargamento de 67,000 barriles de diésel con un valor estimado de $5.5 millones, rumbo a Santiago de Cuba. Es parte del apoyo entregado por el gobierno mexicano al gobierno de Miguel Díaz-Canel, ya que la isla hoy padece de una crisis energética. El cargamento está destinado para generar electricidad y para el transporte. Según especialistas, otro cargamento partió con 67,000 barriles de diésel rumbo a Santiago de Cuba, lo que representa un valor de $31 millones en tan solo una semana. El jueves 31 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México envió 400,000 barriles de petróleo crudo a Cuba. Sí. Vamos a apoyar a Cuba por razones humanitarias. Y además México nunca ha estado a favor del bloqueo. No tengo el dato exactamente de cuántos, pero si son 400,000, solo para que tengan una idea, México produce al día 1.6 a 1.8 millones de barriles diarios. Entonces 400,000 barriles ni siquiera es la producción de un día. Entonces nada más para que se ponga balance en el número. Tan solo en 2023, el valor del petróleo que México envió a Cuba ascendió a $300 millones, mientras que en el primer semestre de 2024, el país envió un promedio de 15 a 20,000 barriles diarios de crudo, lo que representó un valor de $100 millones. La Unión Eléctrica de Cuba declaró que todavía tiene un déficit de generación eléctrica de 1.400 megawatts, lo que es una cifra muy grave, pues las plantas termoeléctricas de la isla todavía están operando a un 65 o 70% de su capacidad. Estamos desde pie
sin luz. Yo tengo una abuela de 85 años. Yo me llamo Elcer Alfonso. Tengo mi abuela de 85 años pidiéndome agua fría desde el viernes sin luz, mientras toda la zona tiene luz. Y aquí no la pone. Pese a la situación, el presidente Díaz-Canel resuelve la crisis simplemente con palabras de aliento, mientras que cientos de habitantes le reclaman que la comida se echa a perder por la falta de energía eléctrica y lo difícil que son los traslados por la falta de combustible para el transporte. El mandatario dice que se han ido recuperando los principales servicios como la electricidad, agua y salud pública, que se dispone de niveles favorables de abastecimiento de alimentos, además de que están llegando donaciones nacionales e internacionales y que la población ha estado trabajando. La realidad es que México se convirtió en su salvavidas porque Rusia y Venezuela no han cumplido sus promesas de mandar petróleo o combustible a la isla. Los cubanos gastan el 90% de sus ingresos en los artículos de canasta básica de bienes y servicios. Y a ello se suma que hoy viven los estragos del paso de Oscar, la tormenta que tocó tierra en Cuba el pasado 20 de octubre y que provocó severos daños al este de la isla. Además, Cuba se encuentra sumida en una grave crisis económica desde hace 4 años, con evidente escasez de alimentos, medicinas y combustible, con una inflación galopante que hoy se coloca en el 29%, más la dolarización creciente y los frecuentes apagones, sin olvidar las fallidas políticas económicas y monetarias nacionales. La situación ha provocado desesperanza y un gran descontento social que se ha traducido en varias protestas. Que llevamos 4 días sin corriente, la comida está a meter, los niños pasando trabajo, no tenemos agua fría, no tenemos nada. Y en una oleada migratoria sin precedentes por su escala y duración. Y bueno, México sigue apoyando al gobierno, a la dictadura cubana, la sigue apoyando de muchas formas. Hoy decía, ayer decía la presidenta Sheinbaum, bueno, eso no es ni un día lo que le enviamos a Cuba de extracción de petróleo en México, no sé, pero son millones de dólares que además Cuba no paga porque le cancelan, cada vez que se acumula la deuda se la cancelan. Y hay muchos más mecanismos de apoyo a Cuba, no es solamente el petróleo. Hemos tenido médicos cubanos contratados a una cantidad, pagándoles una cantidad muy superior a lo que gana cualquier médico en México en el sector público. Pero no es dinero que va a los médicos, es dinero que iba al gobierno cubano. Y como ese, muchísimas más cosas. Y no le piden nada a Cuba. No le piden que haya un poco de apertura, no le piden que controle su migración, no le piden que no siga castigando a su gente, que libere a sus presos políticos, nada. Y además lo alaban, Vivian. Y ayer se estableció un nuevo modelo de compra de medicinas que estará controlado por la Secretaría de Salud, que ahora encabeza el doctor David Kersenovich. Esto luego del fracaso de por lo menos 4 otros modelos intentados en la pasada administración, que fueron uno tras otro un fracaso, incluyendo la megafarmacia, que no sirvió para absolutamente nada. De todas formas, este sistema va a operar a partir de la compra consolidada del año 2025-2026, por lo que es de suponer que todavía, por lo menos en la mitad del próximo año, habrá desabasto de algunos medicamentos. ¿Por qué? Porque no se tomaron las precauciones en el sexenio pasado, porque estos medicamentos se tienen que comprar con antelación. Así están las cosas. El gobierno federal presentó un nuevo modelo de compras consolidadas para la adquisición de medicamentos e insumos médicos. Una compra muy importante para el acceso a la salud de las y los mexicanos. Esta es la manera en que se muestra la forma en que se va a hacer de manera transparente y estamos seguros que vamos a conseguir todavía mejores precios. El modelo garantizará el acceso a tratamientos en los próximos años. Garantiza el acceso de tratamientos para la prevención, para la atención primaria y para la curación de las enfermedades. La gestión eficiente de los costos es crucial para poder garantizar la sostenibilidad del sistema de salud. Una planeación de más largo plazo,
promoviendo de manera prioritaria las compras bianuales para obtener mejores garantías de precio y garantizar el abasto. La compra obedecerá a 4 pasos del proceso. En primer lugar, las instituciones de salud, el IMSS, el IMSS Bienestar, el ISSSTE, los Institutos Nacionales de Salud, entre otros, definen sus necesidades por clave y por punto de entrega. En segundo lugar, la Secretaría de Salud hace la validación de esas necesidades. Esa planeación, el equipo en Birmex hace y ejecuta la compra. Además, implementará sistemas digitales en todo el proceso, como una plataforma para recibir comentarios de la ciudadanía y afinar detalles de la compra. Hoy, 31 de octubre, inicia la convocatoria a comentarios públicos de nuestras bases de licitación. Y este proceso, que durará 10 días, para iniciar la licitación pública este mismo mes de noviembre, adjudicar contratos en el mes de diciembre y comenzar el inicio de la entrega de todos los insumos para la salud del año 2025 y 2026. La compra consolidada 2025-2026 será de 4.554 claves de medicamentos e insumos médicos. Es la más grande en términos de volúmenes. Representaría, en caso de llegar al volumen total, 4.9 mil millones de piezas. Y están participando más instituciones que nunca antes. Aquí las tienen todas. 26 instituciones del Estado mexicano. El presupuesto anual para la compra será de 130,000 millones de pesos. Para ADN 40, con información de Carmen Sánchez, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, lo de las medicinas ha sido un desastre el sexenio pasado y habrá que ver cómo se acomoda ahora, porque al haber destrozado el sistema que teníamos antes, no solamente no se compraron los medicamentos bien y a tiempo, también se acabó con el sistema de distribución y buena parte del problema que hay con las medicinas es que no llega a los lugares. Lo de la megafarmacia fue el sumum de los errores de distribución que tuvimos con las medicinas. Pero bueno, dejemos el tema de las medicinas, a ver cómo funciona este nuevo mecanismo y vamos con lo que recomendamos, como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver, una de las películas importantes que se han estrenado en cine en las últimas semanas y que ahora también ya se puede adquirir en streaming. Se trata de la película La Sustancia, protagonizada por Demi Moore y escrita y dirigida por la francesa Caroline Ferguet. Cuando cumple, la historia es sencilla, cuando cumple 50 años, una célebre actriz y conductora de televisión que tiene desde hace años un programa de aeróbics es despedida de su trabajo repentinamente porque la consideran ya vieja. Ella consigue una droga que le promete conservar su juventud, que generará, dicen, una versión más joven, más hermosa, más perfecta de ella misma. Elizabeth, la actriz que protagoniza Demi Moore, ordena la sustancia, se inyecta el suero de un solo uso, de un activador de un solo uso, y lo que da como resultado es una versión mucho más joven de ella misma, que emerge de una hendidura en su espalda. El resto es la historia, es que usted querrá ver porque vale mucho la pena la película. Esta película, La Sustancia, ganó el premio a Mejor Guión en el pasado Festival de Cannes, allá en Francia. Perfect balance of 7 days each. The one and only thing not to forget. You can't escape from yourself. Que oír el nuevo disco de esa gran cantante que es Beth Hart y que se llama You Still Got Me, un disco con mucho rock, mucho blues, algo de jazz y colaboraciones de Eric Cales y de Slash. Todo lo de Hart es muy bueno y este disco no es la excepción, pero este en particular tiene una enorme fuerza musical, porque pocas mujeres en el escenario tienen la potencia, la presencia corporal de Beth Hart, y este disco viene acompañado de varios videos que permiten comprobarlo. Particularmente buenas son las participaciones, por lo menos a mí me gustaron mucho, de Slash, el guitarrista de Guns N' Roses.
¿Y qué leer? Mire, un libro que tiene ya unos años, pero que estará en la palestra en las próximas semanas. Se trata del libro Cónclave, un texto de Robert Harris sobre un cónclave, evidentemente para elegir un nuevo papa, con todas las intrigas de política, poder, violencia que se pueden esperar en una novela, en un thriller de esta naturaleza, en un autor de bestseller como es Robert Harris. Pero ahora viene a mitad de noviembre la película que está basada en este libro y que aseguran que será todo un éxito. Una recomendación: lea primero el libro. Los libros casi siempre superan sus adaptaciones. Pues ya, Jorge, tendremos que apurarnos a poder leer el libro Cónclave antes de que salga la película. Dicen que además de todo está muy allegado a cómo se hace un cónclave de verdad, que es bastante preciso según varios analistas y especialistas en iglesia, así que habrá que verlo. Ya nos vamos, tengo un gran fin de semana. Bueno, hoy fin de semana de Día de Muertos, así que, bueno, exponga su ofrenda, póngale todo lo que le gustaba a sus seres queridos para que los vengan a visitar, aunque sea por unos minutos. Una de las tradiciones mexicanas más lindas que hay. Descanse, sueñe bonito y, por supuesto, nos vemos el próximo lunes aquí a las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.